Hola, muy buen día. Esto es Vida con Estilo 29. Soy Tania Mercado y el día de hoy nos acompaña en el estudio el doctor Hugo, quien es médico especialista en cirugía general. Así es. Buenos días, pues un placer estar aquí de invitado con ustedes y en lo que se les ofrezca. Doctor, platícanos acerca de una de las cirugías más comunes y es la cirugía de vesícula. Primero empecemos por qué es la vesícula, qué funciones tiene. Ok, sí, mira, Tania. La vesícula es una especie de contenedor que tenemos en nuestro cuerpo que la función que tiene es coleccionar la bilis que viene del hígado. Cada vez que nosotros comemos, especialmente grasas o proteínas, sale la bilis de la vesícula hacia lo que es el intestino para poder digerir adecuadamente las grasas. Eso, a grandes rasgos, es la vesícula. La función que tiene es enviar la bilis al intestino para poder digerir bien las grasas, sobre todo. Es decir, no produce bilis ahí, no se produce bilis ahí, ahí nada más se almacena, es como una bolsita de almacenamiento. Efectivamente, es una bolsita de almacenamiento que solo guarda la bilis. Ahí no se produce, la bilis se produce en el hígado, se almacena en la vesícula y cuando comemos, que es cuando se ocupa la bilis, se exprime, por así decirlo, esta bolsita y llega al intestino. Okay. ¿Por qué motivo se podría llegar a enfermar la bilis? O ya sea algún tipo que requiera algún tipo de tratamiento, que empiece a fallar, ¿cuáles serían los motivos? Sí, lo principal, lo más común es que se empiezan a formar piedras en la vesícula, que es lo que generalmente nosotros conocemos como esta enfermedad de piedras en la vesícula. El problema se da principalmente por la alimentación que llevamos. Es un problema que desgraciadamente se da más común en las mujeres. Antes se solía decir que era principalmente en mujeres de 40 años en adelante y que tenían un poco de sobrepeso. Eso ha estado cambiando últimamente. En los últimos años se ha estado viendo que por el tipo de alimentación que llevamos, alta en grasas, se está dando más en personas cada vez más jóvenes. Ya no tanto solo en mujeres, también es hombres y mujeres. Ese es el problema más común, las piedras en la vesícula. Cada vez se va agravando más, los malos hábitos de alimentación nos están invadiendo, ¿no? Todo el cuerpo, muchísimas enfermedades. Y bueno, la vesícula no es la excepción, entonces hay que tratar de cuidar un poquito la alimentación en el tema de la prevención. Pero una vez que ya se tienen las piedras en la vesícula, ¿de qué se forman estas piedras? Ok, las piedras en la vesícula se forman principalmente de tres cosas: colesterol, que es grasa, calcio, ¿sí? Y unas sustancias que tenemos ahí en lo que es vesícula hígado, que es generalmente diferentes tipos de bilirrubinas. De estos tres, las principales son las de colesterol. De ahí lo que te comentaba, que desgraciadamente los malos hábitos alimenticios que tenemos es lo que nos lleva a que cada vez haya más problema de piedras en la vesícula. Ok, acerca de los tratamientos, bueno, ahorita vamos a hablar después del corte, me platicas acerca de todos los tratamientos porque son varios, tenemos varias opciones. Así es. Me gustaría que primero nos ayudes a identificar, si estamos en casa, algunos síntomas que podemos llegar a tener o señales de alerta con las que nos podemos dar cuenta de que la bilis tiene piedras. Claro que sí, esto es muy importante porque esta es una enfermedad la cual se confunde muy fácilmente con gastritis. Generalmente es un dolor que te puede dar aquí en la boca del estómago o abajo de la costilla del lado derecho. Así es como comienza, pero muchas veces se confunde con gastritis y te pueden llegar a decir que a lo mejor tienes algo de acidez y es cuando te empiezas a automedicar con todo lo que conocemos, llámese ranitidina, llámese omeprazol, y eso va retardando el diagnóstico de la enfermedad. Cuando no se hace a tiempo el diagnóstico,
cada vez el dolor es más frecuente y más fuerte, llegándose a complicar con otras cosas. Pero así, a grandes rasgos, es una molestia que generalmente es después de comer, muchas veces, inclusive, después de comer gran cantidad de grasas, y es aquí en la boca del estómago o abajo de la costilla del lado derecho. Así es como comienza este problema. Ahora, por ejemplo, empiezas a tener las piedras, se empiezan a formar las piedras en la vesícula, ¿y al cuánto tiempo te empiezan a dar estos síntomas? Híjole, es algo variable, pero en general lo que nos dice la literatura es que las piedras empiezan a crecer aproximadamente 1 milímetro por cada año que a partir de que se empiezan a formar. Hay veces que inclusive encontramos o nos tocan piedras de 4 o 5 centímetros. Se podrían estar ahí años y años y no, a Así veces no te das cuenta, o lo que mencionaba, lo tratamos como gastritis o como algún tipo de colitis, también se puede llegar a confundir. Así es, efectivamente. También muchas veces es confundido con la colitis, con mala digestión. Entonces, ahí se ve todo el tiempo que lleva de evolución en el tamaño de las piedras. Ok, una vez que se extraen, ¿se pueden volver a formar? Sí, pero cuando se vuelven a formar, generalmente ya no son de colesterol, ya no son de grasas, es por otro tipo de problema, que podría ser alguna infección, pero generalmente las que son de grasa, que son las más comunes, es difícil. Que esas son las primeras que se van a empezar a formar. Doctor, ¿le parece si vamos al corte comercial y al regreso nos habla acerca de los tratamientos que hay? Claro que sí. Nos vamos al corte y continuamos. Continuamos en Vida con Estilo 29, nos acompaña el médico especialista en cirugía general, el doctor Hugo Hernández. Doctor, nos estaba platicando acerca de la cirugía de la vesícula a causa de las piedras. Ok, la cirugía no siempre es necesaria, ¿verdad? ¿Qué tratamientos podríamos tener alternativos o antes de llegar a una cirugía? Ok, el problema una vez que se forman las piedras es que ya es muy difícil que se deshagan, por no decir que casi imposible. Hay medicamentos que se utilizan para evitar que se sigan formando más piedras o para reblandecer las que ya existen, pero es muy difícil que completamente se deshagan. De hecho, nosotros lo tenemos ya como un tratamiento establecido, que desafortunadamente una vez que se forman las piedras hay que operar definitivamente, porque ya está establecida la enfermedad. Ok, entonces definitivamente tendríamos que acudir al médico en una edad temprana para que la cirugía sea lo menos invasiva. Así es un punto muy importante. Lo más importante es saber identificar los síntomas de cuando empiezas con estos problemas. Una vez identificados, lo más adecuado es hacer el diagnóstico correcto a tiempo. ¿Cómo se podría diagnosticar? Yo estoy en casa y me doy cuenta de que estoy teniendo ciertos síntomas, como mencionabas, el del ardor en la boca del estómago, el del dolorcito a nivel de la costilla. ¿Cómo puedo yo, mejor dicho, qué puedo yo esperar? ¿Voy al médico, al especialista, y cuáles serían los tratamientos los estudios que se me van a realizar para que se den cuenta si es o no es? El estudio más fidedigno para nosotros y que es muy, por así decirlo, bastante sencillo para cualquier persona, es el ultrasonido. En el ultrasonido me dice perfectamente si hay o si no hay piedras. Además que nos aporta a nosotros como especialistas otros datos muy importantes. Si la vesícula está muy inflamada o no está tan inflamada. Si hay problemas alrededor de la vesícula o si no lo hay. ¿Qué tipo de problemas podría haber alrededor de la vesícula? La misma inflamación, cuando ya se lleva mucho tiempo con esta enfermedad, que cada vez los cuadros son más y más repetitivos, que son más y más fuertes, empieza a haber una inflamación muy fuerte alrededor de la vesícula. Entonces ya no solo me involucra la vesícula, me puedo involucrar todo lo que está alrededor. Llámese intestino, sobre todo intestino delgado. Hay veces que inclusive estómago también lo empieza a causar ciertas molestias. Ok. Ahora,
por ejemplo, si está inflamada la vesícula, ¿cuáles serían los síntomas? ¿Los mismos exactamente del dolor alrededor de la costilla? No. Entre más va pasando el tiempo, entre más son los cuadros más seguidos, cada vez se va inflamando más la vesícula. Cada vez los dolores son más fuertes. Inclusive, si esto sigue progresando, llega un momento en que el paciente no puede ni siquiera comer, hay veces que hasta con los mismos líquidos, con agua, le da el dolor. Es un dolor muy fuerte. Empieza ya con náusea y vómito. A veces se llega a acompañar de fiebre. Si no se atiende, si esto sigue evolucionando, inclusive la bilis, que normalmente es estéril adentro de la vesícula, se puede convertir en pus, que eso ya es un problema bastante severo, muy fuerte para la persona. Ahora, en el tema de la inflamación de la vesícula, ¿esta podría estar inflamándose y desinflamándose constantemente? Sí, Como efectivamente. decir, es decir, por ejemplo, yo tengo el síntoma, me tomo una pastilla para dolor o para inflamación, se me calma y puedo seguir con la vida con la vida rutinaria sin darme cuenta de que sigue aumentando el problema. Ajá, efectivamente, es un punto bastante importante, porque hay muchas veces que por los medicamentos que se dan, la vesícula se inflama, le das el medicamento adecuado, se desinflama, el dolor pasa en ese instante, y eso es lo que hace que muchas personas no nos atendamos adecuadamente, no quitemos el problema de raíz. Por eso muchas veces nos llegan pacientes pues ya muy complicados, porque llevan mucho tiempo, años, con el problema, así como lo mencionas, inflamándose, desinflamándose, inflamándose y desinflamándose. Ahora, ¿qué consecuencias tendría el hecho de no atenderlo a tiempo? ¿Podría reventarse la vesícula también? Sí, es una de las complicaciones, pero es muy raro que se llegue a reventar. Antes de reventarse llega a tener otros problemas, como por ejemplo lo que te comentaba, que se forma la bilis, se infecta y se convierte en pus. Entonces el dolor ya no se te quita, vas a tener fiebre constantemente, la vesícula se inflama demasiado, es un cuadro es cuando las personas te llegan al hospital o a donde sea ya con un cuadro que no se quita, ahí ya ni siquiera con medicamentos. El problema ese es que para nosotros como cirujanos es mucho más difícil manejarlo, mucho más difícil. Y las opciones de tratamiento quirúrgico cambian, es muy diferente. Ok, ahora en el tema de los tratamientos, me mencionas que hay algunos medicamentos que te pueden aminorar el dolor o los síntomas, pero no van a quitar el problema de raíz. Me mencionabas que para quitar el problema de raíz hay que llevar a cirugía. ¿Qué tipo de cirugía hay? ¿Qué opciones hay para extirpar las piedras? Básicamente tenemos dos opciones. Una, que es la común, que se llama abierta, que es una sola incisión por debajo de la costilla, pero que ahí ya varía, en promedio son unos 10 centímetros. Es la común, es la que normalmente o la que se venía haciendo antes. Ahora, ¿Cuánto tiempo podría llevar esto en quirófano o el procedimiento de la cirugía abierta? entre 1 y 2 horas. 1 y 2 horas. Ujú. ¿Riesgos? ¿Los normales o si es una cirugía de alto riesgo? Todas las cirugías tienen sus riesgos, desde la más chica hasta la más grande. Los riesgos, por ejemplo, en la enfermedad en las piedras de la vesícula, varía mucho del tiempo que lleves. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico y un tratamiento temprano. Una persona que apenas comienza con este problema, que no ha tenido tantos cuadros de dolor, la cirugía se torna mucho más sencilla y hay mucho menos riesgos para el paciente. Cuando operamos o nos toca tratar a una persona que ya lleva años y años con este problema, las complicaciones se aumentan exponencialmente. Llámese sangrado, llámese lesión de las estructuras que están alrededor. Podría ser cualquiera, como te comentaba, pues ahí cerca está el intestino delgado, intestino grueso, estómago, inclusive hígado. ¿Qué tipo de lesiones les podría ocasionar a los órganos que están alrededor? Es que el problema es que conforme va avanzando la inflamación, los órganos tienden a pegarse a la vesícula. Por lo tanto,
Si el tratamiento es quitar la vesícula y tienes órganos pegados, es bien difícil y hay más riesgo de dañar a esos órganos que están ahí pegados, porque tenemos que despegarlos de. Ok, entonces Aumentan hay que mucho tener las muchísimo complicaciones. cuidado. Ahora, la otra opción de cirugía que mencionabas, decías que había dos. Ujú. Esa es la que te menciono ahorita, es la cirugía común. La otra es la cirugía por laparoscopía, que de hecho es la que actualmente se considera como el mejor tratamiento. Es lo que generalmente la gente conoce como cirugía láser. El nombre médico adecuado es cirugía por laparoscopía. ¿Qué significa esto? En el caso de la vesícula estamos hablando de 3 a 4 incisiones, pero solamente de 1 centímetro. O sea, lo que sería como del dedo meñique, más chiquito. Sí, efectivamente. Ok. Por ahí se mete el instrumental especializado y se hace la misma. Es exactamente la misma cirugía abierta y por laparoscopia, solamente que una es mucho menos invasiva, la recuperación es mucho más pronta del paciente, es menos dolor e inclusive es menos peligrosa porque todo se magnifica al momento que nosotros introducimos la cámara. Ok, ahora, ¿cualquier paciente es candidato para cualquiera de las dos cirugías? Teóricamente sí. Sin embargo, muchas veces cuando los pacientes tú sospechas que puede estar complicada o que hay órganos pegados o que inclusive entras con la idea de hacerla por laparoscopía, pero al meter la cámara te das cuenta que hay órganos que están pegados, tienes que convertirla, tienes que abrir para poder trabajar con mucho más cuidado todo lo que está alrededor para no causar otro daño, otra lesión. Ok, entonces hay que tener muchísimo cuidado y es mejor prevenir. ¿Cada cuánto o de qué manera se puede prevenir? ¿Cada cuánto se tendría que hacer estudios o la visita al especialista? No es algo que se tenga que llevar a cabo periódicamente. Lo que sí es muy recomendable es que si comienzas con síntomas, inmediatamente acudas con un médico para que te haga los exámenes para comprobar si tienes o no tienes este problema. Como te menciono, entre más pronto te des cuenta, entre el tratamiento sea más temprano, vas a tener menos riesgos en la cirugía y se te puede ofrecer una cirugía que sea menos invasiva, menos dolorosa y tengas una recuperación mucho más rápida. Está excelente porque ya una vez que se está complicando, bueno, es mejor prevenir o atenderlo en un momento, una edad temprana, para que la recuperación, como dices tú, sea de la mejor manera posible y lo más cómodo para el paciente. Sí, efectivamente. Y la verdad es que varía mucho entre una cirugía y otra. Mientras con la cirugía clásica, la abierta, puedes durar hasta 2 o 3 días si no hay ninguna complicación para irte a tu casa. En la cirugía laparoscópica hay algunas veces que si te operas en la mañana, para la noche ya te puedes estar yendo a tu casa, sino al siguiente día. Está excelente. Doctor Hugo Hernández, muchísimas gracias por esta Para plática. servirle. Nosotros vamos a ir al corte comercial y continuamos con más aquí en Vida con Estilo 29. Continuamos en Vida con Estilo 29 y ahora en la sección de nutrición te voy a hablar acerca de la importancia de una buena nutrición durante la edad de la adolescencia. Y es que la adolescencia es una etapa difícil en la vida, por lo que supone una transición entre ser niño y empezar a ser adulto. La nutrición adecuada en este periodo trae también algunas dificultades de la personalidad, ya que empiezan a ser un poquito más independientes y sus patrones de alimentación empiezan también a cambiar, prescindiendo, por ejemplo, de algunas comidas que las sustituyen por andar picoteando entre horas de comida y se les quite el hambre, entonces ya no se sientan a la mesa a veces a comer una comida balanceada y completa. También merece la pena, hacer mención de la preocupación que tienen los y las adolescentes por su imagen corporal y que esto condiciona que lleven a cabo ciertas dietas no saludables o dietas restrictivas para acercarse a un ideal o a un estándar de belleza, ya que influenciados por los modelos sociales que pueden estar de moda, pueden dar lugar a serios trastornos de la conducta alimentaria. Es por eso que es importante que la familia sepa cómo transmitir a los hijos el amor y el respeto al cuerpo, al mismo tiempo que también empezamos a inculcar hábitos alimenticios desde la edad de la infancia.
y para que posteriormente lleven buenos valores y hábitos de salud que los acompañen durante la edad de la adolescencia, que es cuando empiezan a ser un poquito más independientes. Ahora, los adolescentes tienen necesidades nutritivas muy marcadas, por lo que los procesos de maduración, el aumento de talla, de peso, el aumento de masa corporal, el aumento de la masa ósea, que son los huesos, todo esto requiere una mayor cantidad de energía y de nutrientes como los carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, y bueno, llevar una alimentación balanceada o equilibrada es base para mantener la salud. Las necesidades, bueno, en general pueden darse algunos tips para que se realice una alimentación balanceada, pero estos van a depender muchísimo también en la forma, la persona, por ejemplo, la estatura, la talla, el tipo de actividad física que lleven. Todo esto va a condicionar una dieta más específica, pero en general te puedo dar ciertas pautas que te van a servir como guía para llevar una buena alimentación. Ahora te voy a dar algunos tips. El primer tip que vas a poder llevar a cabo en tu alimentación es que debe ser variada. Nuestro organismo necesita diferentes nutrientes para estar sano y ningún alimento tiene todos los nutrientes, de modo que conviene empezar a mezclar los diferentes alimentos, grupos de alimentos durante los tiempos de comida, almuerzo, comida, cena, deben de estar balanceados y equilibrados, y también durante la semana ir cambiando la cantidad y la calidad de los vegetales o de las frutas o del tipo de carnes que se están consumiendo. Disfrutar de comidas en compañía de los familiares, de los amigos, y por ejemplo también empezar a tomar en cuenta que hay que ir descubriendo poco a poco alimentos. Por ejemplo, una vez a la semana te puedes proponer conocer dos alimentos que no estés acostumbrado a consumir durante la semana, durante los días habituales, y puedes ir ponerte como meta el agregar 1 o 2 vegetales semanales nuevos, diferentes, y tratar de buscarles alguna manera en que te guste consumirlos, ya que si, por ejemplo, algunas veces al vapor no te gustan, tal vez te gusten crudos o tal vez te gusten con algunas especias, un poco salteados en aceite y algunos condimentos o hierbas. Bueno, tratar de buscarle, darte a la tarea de encontrar el gusto por los alimentos sanos. El segundo tip es el de consumir frutas y verduras, ya que estas frutas y vegetales contienen nutrientes que te ayudan a mantenerte sano y por supuesto tener un buen desayuno es ideal, es base para tener un buen día, un buen rendimiento durante todo el día. Nunca brincarse el desayuno. Otro tip es el de la higiene. Bueno, me refiero a la salud, el hecho de que tengamos cuidado con los alimentos que estamos consumiendo. Puede que estemos consumiendo, por ejemplo, frutas o vegetales, pero si lo que estamos consumiendo es de lo que venden en la calle y a veces está a la intemperie y no hay acceso a lavarse las manos, tratar de consumirlos mejor en un lugar ya establecido, o lo ideal sería consumirlos en casa, y ya si se tiene que salir de casa, pues llevártelos, por ejemplo, a la escuela, llevártelos ya en algún tupper, en alguna bolsita de estas donde se guardan los alimentos herméticamente. Hay muchísimas opciones, también el del cepillado de dientes. ¿Para qué? Para prevenir problemas de caries, es decir, por ejemplo, algunas veces te lavas los dientes en la noche y vuelves a consumir alguna bebida con azúcar, entonces esto va a impedir que tengas una completa salud bucal. El cuarto tip, bueno, que te voy a dar es el de beber suficiente agua, y sobre todo en estos tiempos de calor es fundamental mantener el cuerpo bien hidratado, ya que más de la mitad del peso del cuerpo, bueno, es agua, por lo que debemos tener al menos el hábito de consumir 6 vasos al día en la edad de la adolescencia. Si haces, por ejemplo, algún tipo de ejercicio o si sales a la calle y está haciendo muchísimo calor, tratar de aumentar un poquito la cantidad de agua. Debemos de consumir bebidas, por ejemplo, las bebidas que tienen electrolitos. En el caso de las veces que, por ejemplo, habitualmente estamos media hora, 1 hora fuera de casa, y si esto supone un hábito no hay ningún problema, pero si ya, por ejemplo, estamos haciendo ejercicio durante 2 horas, por ejemplo, los chicos que juegan fútbol o los chicos que hacen algún tipo de deporte, las caminatas, carreras, donde está haciendo bastante calor, se pierden más líquidos, entonces hay que tratar de ir reponiendo todos estos líquidos, y para este tipo de actividades sí es recomendable que se utilice ya sea agua mineral, algún tipo de bebida hidratante.
y bueno, pues para mantener la salud y la hidratación del cuerpo, que es fundamental para el buen funcionamiento del organismo. Esto aunado a que te ayuda muchísimo a la digestión. Bueno, el quinto tip es el de hacer cambios graduales, no intentar cambiar 360 grados la alimentación, ya que el cuerpo, bueno, poco a poco se va a ir acostumbrando y te va a resultar mucho más fácil hacerlo poco a poco, marcándote objetivos claros, concretos, y bueno, no prescindir de lo que te gusta, pero sí intentar alimentación más equilibrada y que contenga todos los nutrientes que bueno, el cuerpo necesita, como te decía. Puedes, por ejemplo, consumir 5 alimentos todos los días y tú dices, estoy consumiendo frutas, verduras, proteína, grasa, carbohidratos, estoy comiendo balanceadamente, pero si siempre es el mismo, por ejemplo, en vegetales siempre consumo el brócoli o siempre consumo la zanahoria. Hay que ir cambiando estos vegetales para nutrirnos de otras propiedades que pueden tener otros vegetales y que bueno, todos estos los vamos a recibir muy bien por el cuerpo, ya que son nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo me despido de este programa, pero recuerda que nos puedes ver en la repetición a las 3:30 de la tarde y recuerda que nos puedes seguir viendo de lunes a viernes a las 10 de la mañana y en su repetición a las 3:30 de la tarde. Hasta pronto.